Muy bien, tercer bloque y final y suena la campana. ¡Tilín, tilín! Comienza la clase, sacamos la manzanita y recibimos al profesor Gonzalo Peralta. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Aquí estamos de lo más bien de regreso después de este extraño feriado. Voy a ser como el alumno de Chubamedia. Lo echamos de menos, profesor. ¿Qué le había pasado que no había venido? Mire, joven, no me venga con esa clase. No me venga con eso. No me venga con esas cosas. Saque la tarea. No, de verdad, yo también eché de menos Sí. no venir, sí. Sí, la gente empieza a escribir. ¿Qué pasa? Que tuvimos el lunes pasado, no hubo lunes, o sea, No fue hubo- feriado. No hubo agua, además. No hubo agua. No hubo agua, claro. Sí, No, también, salía al aire. me Era. afectó el corte. Claro, hubo un Sí. corte en toda esta zona, Sí, digamos, sí, 3 sí. o 4 comunas y no pudimos hacer el programa. No había agua, claro. Porque aquí se corta el agua y no se puede hacer el programa. Agua sin agua en pandemia, claro. Así que no se puede. Profesor, revisando el libro de clase, Ajá. quedamos en el 5 de abril de 1879, un día importante en nuestra historia republicana, ¿verdad? Efectivamente, entre otras efemérides está la declaración de guerra de Chile al Perú y Bolivia que hace estallar la guerra del Pacífico. Ya, estamos con el señor Aníbal Pinto ya presidente de la República, en Ajá. regla, Sí, y sí. asume entonces este caballero la guerra, ¿se puede decir? Una de las grandes guerras que hemos tenido, la última guerra internacional, de hecho, Sí, ¿no? absolutamente. Después de la de España. Sí, o sea, fuera de la guerra de independencia, que es otro cariz y que es importantísima, yo diría que esta es la Claro. guerra más importante de nuestra historia. Claro, además tiene una contra la Confederación Perú-Boliviana, pero esto ya en regla, estados contra estados, ¿no? Sí, la Confederación fue como una especie de intervención, una guerra civil peruano-boliviana y con intervención de los argentinos, también una cosa bastante más enredada, mientras que esta derechamente es una guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Perfecto. Recordemos las causas entonces que le hacen a Chile declararle la guerra a Bolivia y Perú ese 5 de abril de Correcto. 1879. Sí, bueno, hay, por supuesto, y es bien sabido, tiene que ver con hacerse de los territorios salitreros de las provincias de Antofagasta y Tarapacá, que en esa época eran de Bolivia y Perú respectivamente. Y bueno, estas tensiones que tienen que ver con fronteras no bien delimitadas tras la independencia de España, hace que haya una pugna, una controversia entre Chile y Bolivia por cuál es el límite de su frontera y en consecuencia bajo la soberanía de qué país quedan los territorios ricos en salitre de la provincia de Antofagasta. Ya. Entonces esa tensión escala cuando los bolivianos deciden aumentar o imponer más bien un impuesto de 10 centavos por quintal. ¿Qué será un quintal? ¿Y qué serán 10 centavos? Además, claro, que valieran algo ahora, ¿no? Sobre las exportaciones de los productos salitreros bolivianos por parte de las compañías chilenas. En general extranjeras, pero en este caso fundamentalmente las chilenas que son afectadas por esta medida y que es rechazada por las compañías porque ven que hay una violación de acuerdos internacionales previos firmados entre los dos estados. Y esto va escalando, ¿no? Pero es curioso porque este conflicto empieza, bueno, a fines de 1878. En 1879, en febrero, finalmente las tropas chilenas desembarcan en Antofagasta, entonces boliviano, para impedir el remate de estas compañías que no habían cumplido con el pago de este impuesto que les había exigido el gobierno boliviano. De ahí, mediados de febrero, la guerra se declara en abril. Entonces pasa largo tiempo, ¿no? Siendo que ya hay una operación militar que igual fue incruenta, pero de todas maneras una ocupación militar del territorio de otro país, o sea, ni más ni menos, eso claramente es una invasión, ¿no? Sin embargo, se demora la declaración de guerra y eso tiene que ver con todas las tensiones que hay por quienes están a favor y en contra del conflicto en los tres países, ¿no? En Bolivia, en Perú y en Y Chile. ahora Bolivia, usted dice que se había empalentonado y declaró la guerra mucho antes a Chile, pensando también Bolivia, sabiendo que tenía las espaldas de Perú y toda la armada de Perú atrás. Efectivamente, porque Perú había firmado un tratado militar secreto con Bolivia y Bolivia se sentía más seguro con ese respaldo y por eso también siguió adelante en esta escalada, ¿no? Ya nuestro Lastarria, nuestro sector está haciendo macuqueo diplomático en Brasil, para que Brasil no se meta en favor de Perú y Bolivia. Y por otro lado también tenemos a otros diplomáticos chilenos hablando con Argentina. E incluso Arturo Prat espiando a Argentina, ¿verdad? Efectivamente, Ya. sí. Para que también no se meta Argentina por el sur. Exacto, claro. Aprovechando todo esto. Eso sería ya imposible para Chile entrar en una guerra con tres países, ¿no? Esa cuestión era impracticable. Entonces, claro, hay una decisión política de largo plazo en la cual el gobierno chileno decide apostar
o por estos territorios ricos en minerales en el norte y que siguen siendo ricos hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro, pucha que no han dado. Riquísimo. Sí. O la Patagonia, que se consideraba un territorio inhóspito y sin ningún valor, ¿no? Y la opción chilena es por el norte. Es verdad que, porque se le atribuye a Barros Arana el hecho de que Chile haya, entre comillas, entregado la Patagonia. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Y cómo lo ve usted a la luz? Ya. ¿Cuál es su historiografía de ese momento? Bueno, es cierto, pero responsabilizar a Barros Arana de aquello es una exageración. Ya. Porque esta idea de que la Patagonia era un territorio sin valor y que por otro lado, desde el punto de vista práctico, era imposible mantener una lucha con Argentina que derivara, ¿no?, en un conflicto bélico y al mismo tiempo con Perú y Bolivia. En consecuencia, había que elegir, no se podía ir a todas, ¿no? Yeah. En un periodo de gran expansión territorial chilena. Ojo, porque está, digamos, la ocupación de Antofagasta y Tarapacá y Tacna-Arica, etcétera. O sea, durante la guerra las tropas chilenas llegaron hasta la jungla, es muy impresionante. Sí, pues hasta la selva. Hasta la selva de la zona del Amazonas peruano y en la sierra, en la frontera con Ecuador, en fin. Un gran despliegue militar y logístico y entonces, en ese sentido, Barros Arana compartía esa misma visión. Y por otro lado, también la presencia efectiva chilena en la Patagonia era inexistente. Entonces, sostener esos derechos era muy complejo. Era muy parecido entonces a nosotros nos pasaba en la Patagonia lo que a Bolivia le pasaba con Antofagasta. Efectivamente. Ahora, a Bolivia sí le era de altísimo interés el mantener la soberanía sobre esos territorios. De ahí la guerra, ¿no? Ya. Si no hubiera sido así, quizás Bolivia tampoco habría respondido con la misma vehemencia, como no lo hizo Chile en relación a Argentina. Entonces yo creo que Barros Arana comparte esa visión y que con el tiempo se mira críticamente porque se dice, bueno, se entregó un territorio que efectivamente sí era riquísimo y de una enorme extensión, ¿no? Perfecto. Pero en esa época no se consideraba así. Entonces yo diría que por un lado, sí, Barros Arana fue partidario de la entrega de la Patagonia, pero por otro lado, que él es el responsable, no, porque era parte de un sentido común y político práctico más o menos generalizado en la élite chilena. Ahora, los movimientos, profesor, fueron bien rápidos, ¿no? Porque entre el 5 de abril y el combate naval de Iquique hay un mes y algo, un mes y medio. Sí. Bueno, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Resulta que la ocupación de Antofagasta fue un paseo, ¿no? De hecho, la ocupación es antes de la declaración de guerra y no hay derramamiento de sangre. Luego, cuando ya se ve que la guerra está en cierne y viene la declaración de guerra, se hacen dos cosas desde el bando chileno, ¿no? Uno, la ocupación del interior de la provincia, o sea, de Calama, ¿no?, que hasta ese momento no había sido ocupado porque Calama estaba fuera del límite de la frontera que Chile reivindicaba en todas estas negociaciones previas al estallido de la guerra. Entonces se mantuvo en esos límites mientras se siguió negociando, ¿no? Pero cuando ya se declara la guerra, se decide ocupar Calama y se envía una unidad militar como de 500 hombres, una cosa así, al altiplano, ¿no?, a Calama. Y ahí no había tropas bolivianas tampoco. ¿Qué es lo que era Calama en esa época? Porque hoy día sabemos que es la ciudad que está bueno, por Codelco, pero antes de eso... Calama es una ciudad muy antigua, ¿no? Era el principal centro poblado del altiplano, de esa zona, y el lugar de comunicación entre el litoral y el resto de Bolivia. Era el cruce obligado, ¿no? Entonces, ¿una aduana entonces? Era estratégico, ¿no? Se podía entrar al litoral o, si se quiere, también subir al altiplano. Entonces, el hacerse de ese lugar era muy importante desde el punto de vista estratégico. O sea, el primer asentamiento boliviano, digamos, bajo el Alto Bolivia, digamos, bajando la cordillera. Claro. Calama estaba a unos 2.500 metros de altura. Sí, era el más importante, sin duda. Era como la cabecera departamental, en fin. Y bueno, llegan estas tropas chilenas y no hay militares bolivianos, lo que demuestra también que Bolivia no se había instalado de manera sólida, ¿no?, en esos territorios. ¿Y por qué pesa todo? Porque Bolivia declaró la guerra humeante, venía pensando en la guerra hace rato ya. Ese señor Daza, que el presidente León Daza, ¿nunca pensaron entonces en abastecerse? No, es que sí lo hacen, pero de otra manera. Lo que pasa es que la salida a la costa, que es más expedita y más directa de Bolivia en esa época, no era a través de Antofagasta, sino que era a través de Iquique. Porque Iquique está en línea con La Paz, ¿no?, con la zona más poblada de Bolivia, mientras que Antofagasta está más hacia el sur.
En consecuencia, lo que hace el gobierno boliviano desde el punto de vista militar es enviar tropas, se movilizan las tropas y todo eso, pero las envía vía Arica, ¿no? A territorio peruano. A territorio peruano. Y ahí se conforma el ejército aliado, que se le llama, ¿no? Peruano-boliviano, en el cual hay tropas peruanas y también bolivianas, con un mando muy complejo, que a veces era peruano o boliviano, según el personaje de mayor jerarquía o rango militar que estuviera en esa zona. Por eso se llama la batalla de la Alianza más adelante. Claro, eso es. Chile le gana a Perú, Bolivia y Antártida. Eso es. Entonces lo que hacen los bolivianos, sí, efectivamente, es que mandan tropas, movilizan el ejército y mandan tropas y se juntan con las tropas peruanas en la zona de Arica y se distribuyen por Tarapacá. Por eso hay tropas bolivianas en Pisagua, por eso hay tropas bolivianas en Iquique, por eso hay tropas bolivianas en la batalla de Dolores y la batalla de Tarapacá. Perfecto. Ya, vayamos entonces hacia el combate naval de Iquique. ¿Qué enfrentamiento ocurre entonces en Calama cuando llega el ejército regular chileno? Bueno, es un enfrentamiento muy menor porque como no había tropas regulares bolivianas quienes resisten esta invasión, ¿no? Son civiles bolivianos, ¿no? Un grupo de comerciantes de Calama, entre los que destaca un señor Avaroa, que es un héroe militar boliviano, que organiza a la población civil para resistir esta entrada de las tropas chilenas. Y la resistencia es mínima en vista de esas condiciones, no se podía hacer tal cosa efectiva. Y lo que ocurre ahí es una especie de entrevero, ¿no? En el cual estos civiles bolivianos emboscan la entrada de tropas chilenas a la ciudad en una balacera, ¿no? Las tropas chilenas se retiran con algunas pérdidas y luego vuelven a atacar, digamos, con todo, y no hay manera de resistir esa embestida. Y este señor Avaroa muere, ¿no? en este combate y la ciudad es ocupada rápidamente. Entonces, desde el punto de vista militar es bien insignificante, ¿no? Pero desde el punto de vista político y simbólico, en particular para Bolivia, es muy importante, porque lo que ahí aparece es una muestra de coraje y de resistencia en situaciones muy desmedradas ante un enemigo. De hecho, hasta el día de hoy, el grito de Avaroa, ¿no? Esto de Bolivia no se rinde carajo, algo así. ¿no? Algo así quedó en la memoria de histórica. Sí, porque Avaroa es el gran héroe de Bolivia. Sí. Bueno, en ese sentido interesante mencionar que las historiografías nacionales, en particular de la Guerra del Pacífico, que fue una guerra que definió de manera muy importante identidades nacionales de la segunda mitad del siglo XIX hacia adelante, son bien disímiles en la valoración de los hechos de armas y de su protagonista. Por ejemplo, nuestro gran héroe militar es Arturo Prat, ¿no? Sin embargo, el combate naval de Iquique para los peruanos es un combate bastante menor que no le da mucha importancia. Por otro lado, este sacrificio de Avaroa para la historiografía chilena es un hecho muy menor, sin ninguna importancia. Claro, una escaramuza muy pequeña que no se compara con las otras acciones militares y que se le pasa por alto. Sin embargo, en Bolivia se le da gran importancia. Luego, en la batalla de Arica, la toma del Morro de Arica, el general Bolognesi, que ahí se sacrifica, ¿no? Tirándose con el caballo y todo. Claro, ahí hay ese tipo de relatos para la historiografía chilena no tienen ninguna importancia, mientras que para la peruana sí. Entonces, se dan este tipo de cosas desde muy el comienzo de la guerra, de cómo cada uno de los países en pugna pondera y destaca las acciones militares. Claro. Por ejemplo, ya hemos aprendido que la historiografía es la interpretación histórica de un hecho, de un relato, ¿no? Claro. Y acá tenemos a Avaroa en una interpretación de ello, ¿no? La pintan como la primera gran batalla de la Guerra del Pacífico, los bolivianos. Claro. Donde Avaroa es su héroe nacional, ¿no? Sí. Yeah. Claro, en ese sentido, desde el punto de vista chileno, es un combate menor, ¿no? Una especie de baleo, ¿no? Un par de chachazos. No, es que desde el punto de vista... Igual murieron los primeros chilenos ahí en esa batalla, ¿no? En la Guerra del Pacífico, ¿no? Claro, sí, pues efectivamente. Porque en la toma de Antofagasta no se puede... No, eso no pasó nada, ¿no? Y luego, como se expande el ejército por el resto del litoral, tampoco, es una ocupación, ¿no? Pero aquí sí hubo combate, ¿no? Y muy menor. Entonces, con eso, Chile se hace de la provincia de Antofagasta completa. Entonces, la estrategia, si es que fue estrategia en realidad, de Bolivia es replegarse a los Lucho Santibáñez cuando jugábamos en los 80 en la selección de fútbol. Todos colgados del arco. Se cuelga del arco, entrega Antofagasta y se parapeta entonces con el ejército peruano. Claro, Pero Perú queda defendiendo solo, entonces...
su parte ahí. ¿Cómo se llega a Iquique entonces? No solo. A ver, ¿qué ocurre? En el mar me refiero. Sí, en el mar sí. Claro, lo que viene ahora y que es fundamental es lo que se denomina la campaña naval, ¿no? Porque en un territorio tan extenso y además tan inhóspito, ¿no?, como el desierto de Atacama, era imposible mover a las tropas por tierra. En época en que no había líneas de comunicación importantes, o no había en absoluto, había líneas férreas en la zona del Salitre, pero servían para sacar el mineral a la costa, o sea, estaban pensadas para la exportación, no para el transporte de personas y carga a través del territorio, sino que era para sacar los minerales. En un libro que leí sobre la Guerra del Pacífico, profesor, se le atribuye al ministro Sotomayor que esta campaña naval, ponerlo, ¿no?, urgencia de la campaña naval, porque le decía a Aníbal Pinto que quien ganara la campaña naval iba a decidir en qué territorio se desarrollaba la guerra. Exacto. Si Perú la ganaba, se iba a la guerra, se venía a Chile. Sí. Si Chile ganaba a Perú, la guerra se trasladaba a territorio peruano, ¿no? Claro, es que la importancia estratégica de una fuerza naval es que te permite movilizar tus recursos, tus tropas, de manera rápida, eficiente y contundente a cualquier punto del territorio enemigo. Y eso te da una gran ventaja porque es como decirlo de manera coloquial, el que pega primero, ¿no? Claro. Entonces tú puedes concentrar tu fuerza militar en un solo lugar y en un solo momento a tu voluntad, mientras que el que no tiene fuerza naval queda a la espera, ¿no?, de dónde y cuándo va a hacer ese ataque, y eso obliga a dispersar a sus tropas en distintos lugares en prevención de dónde va a ocurrir, porque no tiene la capacidad de movilizarla. Entonces hay una diferencia estratégica muy, muy importante. Entonces, conquistado Antofagasta, Chile se aboca al mar. Exacto. ¿Cuántos barcos, teníamos nosotros versus Perú? ¿Cómo estaban las fuerzas distribuidas? Sí. Bueno, se dice, y al parecer es efectivo, que ninguno de los países estaba preparado militarmente para la guerra en ese momento, ¿no?, que deben construir ejército. En el caso chileno, tras la crisis económica, y lo mismo en Perú y en Bolivia, las fuerzas militares se habían disminuido mucho. El ejército chileno a esa altura era un poco más de 2.000 hombres, la gran mayoría en la frontera de la Araucanía. Y sería. Y piensa tú que para la campaña de Lima ese número había subido a 50.000, ¿no?, en 2 años. Claro. O sea, la guerra del Pacífico fue llevada a los hombros por los civiles. Evidentemente, por supuesto. No por militares. No. O sea, existía, por supuesto, una fuerza militar y una plana de oficiales, ¿no? Claro. Y lo mismo en la Marina. Pero la tropa no estaba. Pero los civiles también adquieren rango de no, alto por militar, supuesto, ¿no? Sotomayor, Vergara, sí. Bueno, Sotomayor y Vergara eran enviados civiles, como una especie de ministro de guerra en campaña. Los cucalones, como decían peyorativamente los militares, ¿no? Los cucalones. Pero luego, claro, se enrola gran cantidad de ciudadanos chilenos y también oficiales, y ahí se nota el clasismo, ¿no? Porque la gente de clase media alta para arriba eran oficiales, sí, y los sectores populares iban a tropa. Hasta el día de hoy, ¿no? Basta ver dónde quedan las escuelas oficiales del ejército y dónde quedan las escuelas suboficiales, sí, claro, y quienes entran a la oficialidad mayoritariamente, y claro, quienes entran pero aquí es aún mayor porque no deben pasar por ninguna escuela de formación. Claro, aquí es de a una. Si tú eres oficial y tú eres tropa, ¿te fijas? Porque por último, no sé, pues, se preparan en la escuela militar o naval o la que sea y tienen una formación profesional para salir egresados de oficiales, ¿no? Entonces ahí hay una preparación que en cierto modo sostiene ese rango. Acá ninguna, te ponen nomás, ¿no? Veamos una imagen de la Fuerza Naval chilena. Entonces, correcto, entonces, sí. ¿cómo están entonces? Esto es una foto, una imagen llamada de Curayaco, donde se ven algunos navíos ahí blindados. Chile tenía 2, ¿verdad? El Cochrane y el Blanco. El Cochrane y el Blanco. Y las demás eran estas corbetas de madera más o menos buenas. Y es interesante eso porque estamos en una época de desarrollo tecnológico muy acelerado. Yeah. Entonces, estos 2 buques chilenos, el Blanco y el Cochrane, que eran los más potentes en ambas escuadras, eran muy nuevos, tenían apenas 5 años. Yeah. Los buques peruanos más importantes, que eran el Huáscar y la Independencia, tenían 15 años, y eso hacía diferencia, ¿no? Venían de la época más o menos de la Guerra Civil norteamericana, un poco después de eso. Y eso provocaba que en una misma escuadra hubiera blindados
¿no? Equipados con cañones de grueso calibre, con ametralladoras, con torpedos, con máquinas a vapor, y al mismo tiempo buques como el Esmeralda, que tenían unas calderas que sean, claro, de madera, con velas, ¿no? Porque estaba ocurriendo esta transición tecnológica. Era, ¿no?, como de pasar de la máquina a escribir al computador. Más o menos, claro. Claro. Vale. Sí, o como de unos caballos a un tanque, ¿no? Claro, una cosa así. Entonces, ambas flotas tenían buques de estos dos tipos, ¿no? Buques modernos blindados y buques más viejos de madera. Mira qué interesante, porque me imagino que también había una oficialidad que también estaba recién aprendiendo a usar estos barcos nuevos. Sí, estos blindados con este calado distinto. Sí. De hecho, era muy común que las tripulaciones estuvieran compuestas, sobre todo por los oficiales y por los ingenieros y técnicos, por extranjeros. Por ingleses, básicamente. Por ejemplo, por ingleses. Sí, le digo esto porque cuando empecemos a ver el combate naval de Iquique, la Independencia, que era bueno, ahí teníamos el Cochrane, ¿no? El Cochrane y el Blanco, que eran muy parecidos a ambos, ¿no? Sí, eran iguales, eran gemelos. Eran gemelos. Sí. El Blanco buque insignia y el Cochrane el segundo barco. Pero, como usted dice, tenían el Huáscar y la Independencia. El Huáscar, que lo conocemos porque lo tenemos en Talcahuano, chico pero rápido, ¿no? Sí, era el más rápido. Pero la Independencia era un barco importante, ¿verdad? Sí, era un barco. Portaaviones de la época. Era, ¿no?, más grande que el Huáscar, muy potente, tenía cañones más potentes que los chilenos. La diferencia, el Blanco y el Cochrane tenían mejor blindaje. Entonces eso hacía que para que las granadas de la Independencia penetraran en el blindaje de los buques chilenos, debía acercarse mucho. Y ahí estos buques chilenos podían responder y hacerle daño. Entonces era una situación bien compleja. Y Perú tenía dos barcos que ahí se ve, digamos, un poco los problemas que tenía el gobierno peruano en la época. El Atahualpa y el Manco Cápac. Claro. Eran dos blindados muy potentes. También gemelos. Sí. Tremenda artillería. Comprados en Estados Unidos, eran buques fluviales, andaban por ríos. Anda a meter uno de esos en un río peruano, que los ríos peruanos se parecen un poco a los chilenos, ¿no? Bajan de la cordillera como un torrente, con suerte te subí una balsa de rafting, ¿no? Entonces compran estas cuestiones y llegaron a Perú y no tenían ningún uso. Claro, era para andar en el Mississippi, eso. Claro, eso de grandes ríos, digo, para recorrer el Volga, ¿no? Una cosa así. Y ahí se ven los problemas de corrupción, ¿no? Porque la compra de estos dos buques no tuvo ningún sentido. De hecho, los tenían anclados allá en el Callao, ¿no? No podían navegar por el mar. Un buque que no navega por el mar. ¿De qué te sirve? Claro, entonces los convierten en una especie de baterías flotantes, así los llamaban. Y quedó uno en el Callao y el otro lo movieron a Arica. Y ahí quedaron chantados como dos especies de fortalezas flotantes, pero no podían navegar. Entonces, por suerte para nosotros. Sí, claro. En río, imagínate. Claro, peleadores de sumo. Claro, y los otros eran más... claro. ¿Cómo se empieza a convertir, a propósito de eso, ¿no?, el Huáscar en la gran pesadilla de la flota chilena al mando, además de William Rebolledo, que tenía sus años ya, ¿no? Sí. El almirante de la flota chilena. Sí, bueno, acá hay un problema estratégico que es bien importante. Resulta que el gobierno chileno le había dicho al almirante Williams que el mismo día 5 de abril, el día de la declaración de guerra de Chile al Perú y Bolivia, la escuadra debía atacar el Callao. El mismo día. Si te declaro la guerra, ¡pum! Sorpresa, sí. Te tengo dos noticias. ¿Leíste? Claro, dos golpes noticiosos. La declaración y la bomba. Y Williams se niega. ¿Y cuáles son sus argumentos? Dice que la escuadra no está en condiciones de hacer eso, de que los buques no están en buen estado, de que no tiene suficiente combustible, que requiere un buque carbonero, ¿no?, para llevar carbón y darles carbón a los buques, darles combustible, y que además el Callao es un puerto fortificado, que era una gran ventaja en relación a Chile porque Valparaíso no lo era. En consecuencia, un ataque bajo esas condiciones era prácticamente suicida. Y propone otro plan. Y el plan es bloquear Iquique, todavía peruano en esa época, principal lugar de exportación del salitre, para evitar que llegaran esos recursos al Perú, o sea, que exportara el salitre y le llegara el dinero, ¿cierto?, por la venta del salitre, y así obligar a la escuadra peruana a salir del Callao,
a desbloquear Iquique y ahí enfrentarse en mejores condiciones contra ella. Ya, el bloqueo de Iquique fue un cebo. Fue un cebo. Para hacer venir a la escuadra para peruana. Sacarla del Callao, para Que era sacarla de una guarida el Callao, exacto, ¿no? Si uno va a Perú exacto, y ve el Callao, se da cuenta que es una rada sí. y todavía está fortificado. Bueno, sí. quedan todavía los vestigios de España, ¿no? Como sí, su gran bastión fortificado. Sí, eso es. Entonces Williams se la juega por esta estrategia que no le gustó nada al gobierno y a Aníbal Pinto, pero bueno, acceden porque confían en su criterio militar. Y lo que hace Williams el día 5 de abril, en vez de aparecer en el Callao, aparece en Iquique, ¿no? El mismo día, y bloquea el puerto, esperando que los buques peruanos salieran a desbloquear, ¿no? Claro, pues estaban instalados en Antofagasta, así que se fueron un poquito más para el norte. Eso es, justamente. Había habido transporte de tropas desde el centro del país hacia Antofagasta durante todo este tiempo, ¿no? Y lo mismo los peruanos y bolivianos desplegándolas en el norte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llegan a Iquique y esperan la salida de la escuadra peruana y la escuadra peruana no cae en la trampa. No va al encuentro de la escuadra chilena, sino que lo que hace la escuadra peruana es dedicarse a reabastecer los distintos puertos y localidades de la entonces zona de Tarapacá y Arica, mientras la escuadra chilena está chantada frente a Iquique. Claro. Entonces es una estrategia inmovilizadora mientras los peruanos empiezan a moverse de un lado para otro. Grau era un genio. Sí. Entonces él se da cuenta que es mucho más inteligente y práctico moverse rápidamente y hacer todas estas operaciones militares mientras los chilenos están chantados frente a Iquique. Claro. Grau movía el monitor, su barco, ¿no? El Huáscar, como una ardilla. Con gran agilidad. Con mucha agilidad. Sí, así es. Y atacaba barcos chilenos, barcos cargueros también chilenos en alta mar. Sí, eso es. Tenía a los chilenos, pero bien los tenía vueltos locos. Claro. Entonces, en Chile empieza a haber mucho malestar por esta decisión de Williams, en vista de la superioridad naval que daban los dos blindados, que no enfrentara a la escuadra peruana y hiciera sus correrías mientras ellos seguían chantados en Iquique, y lo que además provocaba que las operaciones militares terrestres también se mantuvieran detenidas desde febrero, ¿no? Cuando se ocupa Antofagasta, y estamos en mayo y no pasa nada. Claro. Entonces hay mucha presión en contra del gobierno de Aníbal Pinto para que movilice a la escuadra y salgan de este pantano. Y además habían atacado el Aptao, se habían hecho del Aptao. No, eso es posterior. Profesor, suena la campana. Tan. Se nos acabó la clase. Ajá. Pero quedó justo entonces para que me cuente qué pasa, ¿no? Ese 21 de mayo. Ajá. ¿Cómo se llega a ese 21 de mayo? Sí. ¿Por qué estaba solo la Covadonga con la Esmeralda? ¿Qué pasó claro, con los otros barcos? ¿Qué pasó ahí? Si estaban bloqueando Iquique, ¿por qué dejan a los dos barcos más débiles del bloqueo ahí, ¿no? Sí. Con Prat y Condel a cargo. ¿Y qué podría haber pasado? Y cuáles fueron las consecuencias de las consecuencias sociales, políticas y históricas. Son súper importantes. Muy bien, profesor. Gracias por su clase. Gracias por la invitación. La próxima semana ya retomamos los lunes. Perfecto. ¿No? Ya, para que tomen nota. Ya, lunes otra vez. Chao. Muy bien, ha sido el programa de hoy. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Día X. Hay que conocer mucho la historia para entender también el presente y proyectar el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima.